estuvimos haciendo algunas investigaciones que pueden verlas publicadas en La Izquierda Diario, que, bueno, en particular queremos hablar del transporte público de colectivo, es decir, los famosos bondis, ¿no? Sobre todo acá, Que nos tomamos todos los días. claro, en esta ciudad enorme y el Gran Buenos Aires, ¿no? Todo el conurbano se utiliza muchísimo, obviamente como en otras provincias y en otros sectores del país. De esta investigación vamos a contar un poco algunos datos que tenemos sobre los principales grupos económicos, entre ellos, por ejemplo, el grupo DOTA, y algunas cosas obviamente también del sindicato, ¿no? UTA, en este caso, que hubo elecciones hace unos días. De lo último que sabemos, el flamante ministro de Transporte, Diego Giuliano, confirmó que a partir de enero va a haber un aumento del boleto de todo el transporte público en un 40%. La pregunta ¿es necesario este aumento? ¿Estas empresas necesitan este aumento porque no pueden sostener el transporte? Bueno, ahora te vamos a contar algunos datos que van a mostrar que es distinto a lo que está pasando en la realidad. Vamos a hablar un poco entonces de los empresarios que manejan los principales grupos. Tenemos ahí unas placas. Una de las cosas que pudimos encontrar en estas investigaciones que la mayoría de la compra de estas empresas que tienen estos grupos, porque no son una empresa, sino que manejan varias líneas de colectivos a la vez, es que se vienen beneficiando desde los 90, ¿no? Es decir, desde el menemismo hasta el día de hoy, ahí lo podemos ver en pantalla, se conformaron dos grandes grupos, o sea, hay varios grupos, ¿no? Pero estos son los dos grandes grupos que aparte manejan cámaras de empresarios. Es decir, cada uno maneja una cámara, pero entre sí, digamos, son los grandes ganadores de las políticas que le permitieron conformar estos monopolios o oligopolios, podríamos decirle. El otro dato es que el 65%, que lo podemos ver en la segunda placa, de los ingresos de operadores de colectivo, es decir, todo lo que le entra a esas empresas de Enelamba, que incluye, repito, la Ciudad de Buenos Aires, Cava y el Gran Buenos Aires, provienen de los subsidios. Es decir, que más de la mitad de lo que le ingresa a esas empresas son directamente subsidios del Estado. Subsidios millonarios. Ahora vamos a ver algunos datos, porque no solo le subsidian el pasaje a los usuarios, es decir, a los pasajeros como nosotros, sino que también le subsidian la nafta, Claro. el gasoil, el petróleo, digamos, el combustible, quiero decir, ¿verdad? Entonces, estos subsidios son también por coche. Van cambiando las legislaciones, pero siempre obtienen de alguna manera la forma de llevarse ese dinero. En particular, queremos contar algunos datos del grupo DOTA, que es el principal grupo empresario dirigido por la familia Faija, que, bueno, ya dijimos, ¿no? Fue favorecido en los 90, pero fueron acumulando empresas. Ahí podemos ver también en pantalla que no solamente tienen líneas de colectivos, sino que también producen chasis, por ejemplo, que le compiten a Volkswagen, no son ningunos pichi, digamos. También producen carrocería y también venden seguros para colectivos, por las dudas. O sea, cosa que se llegan a perder algún negocio. Desde 1990 hasta 2019, que son algunos de los datos que pudimos encontrar, porque también aclaro, dato de color, no hay balances públicos desde el 2004, por lo menos de esta empresa del grupo DOTA. Ellos tenían la línea 28, es decir, la familia Faija, porque antes las líneas eran por línea, digamos. Tenían Claro. una familia, algunos dueños, algunos choferes, y después fueron como agrupando. Y pasaron a tener 180 líneas, es decir, Tranqui. una compra, digamos, compulsiva con un montón de cuestiones. Y el último dato que quiero tirar respecto a DOTA, y ya nos metemos con la entrevista, es que en 2019 se llevaron más de 3 millones de pesos en subsidios por coche. Es decir, no la empresa, 3 millones. Por coche recibieron más de 3 millones de pesos en subsidio, por lo cual, bueno, obviamente tienen ganancias millonarias. Y quiero compartir una frase de Miriam Bregman, ya que estamos hablando de este tema sobre el transporte público, que
le preguntaron qué pasa con los aumentos. Bueno, ella dijo, estaría bien saber qué hacen, ¿no? Con toda esa plata. Pero otra de las cosas que dijo que vemos ahí en pantalla es que debería ser totalmente estatal y controlado por los usuarios, los trabajadores, por los trabajadores y por los usuarios, digamos, ver los recorridos y todo. Vamos a hablar ahora con dos choferes, estamos acá. Si la cámara nos muestra a todos, podemos ver que estamos con Carlos y con Alejandro. Ellos son choferes de la empresa del Oeste. Las líneas más conocidas son las 302, 303 acá en el Gran Buenos Aires. Queremos saludarlos. Voy a pasar uno de los micrófonos, así podemos escucharlos los dos con claridad. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿qué vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Katy. Bien, andamos bien. Queremos contar que en la empresa donde estamos nosotros cobran subsidios multimillonarios y bueno, ellos no cobran por boleto, ellos cobran por kilómetro. La gente eso no sabe. Yo me acuerdo que en la pandemia los colectivos lo tenían todo guardado, iban con una camionetita particular, ponían la sube y seccionaban los boletos. Entonces ellos le baja el subsidio de ahí. Después, en la empresa donde yo estoy, invertía en la parte de edilicia, pues los colectivos no. Los colectivos están todos detonados. No están en condiciones. A un compañero hace poco se le salió la cruceta de la dirección y no mató a todos los pasajeros de suerte. Y bueno, y mi hermano trajo un cartel con una fotito para mostrar. Ahí por cámara si se ve. Más acá, Alejandro. Ahí está, un poquito más acá al medio. Más al medio. Ahí sí se puede apreciar. Ahí tenemos unas imágenes de ¿Cómo se les sale la rueda de los colectivos? los roturas de los colectivos, ¿no? Divinos. Hermosos, Sí. muy modernos. Hace 2 semanas un compañero haciendo un semi rápido se le pinchó una rueda en autopista. Y por suerte no pasó nada. Y ellos tienen BTV que todo con coima. O sea, una pregunta. Sí. Que vos estabas hablando recién sobre los super millones y millones Sí. que reciben de subsidio. Aparte lo hemos visto como las empresas más importantes hicieron paros y todo eso hace ¿cuántos meses? presionar al gobierno. Para presionar al gobierno para tener más subsidio, el boleto aumenta. Ahora eso, ¿cómo se expresa en esto, en el servicio que dan y en la calidad de trabajo de ustedes? El servicio en realidad es malo. El servicio es malo. Tiene que tener una frecuencia de 10 minutos y un feriado te lo mandan a 50. Después no invierten en los coches, tienen que renovar los colectivos cada 10 años, no lo invierten. Es más, nos enteramos que cuando le hicimos una extensión de tarea, pocos meses antes compró una línea a la 119 y no tenía plata para pagar nuestro sueldo. Bueno, vale, voy a aclarar, mi nombre es Alejandro, lo que me está comentando mi hermano, el presidente de la empresa no nos pagó el sueldo, porque como dijo él anteriormente, había comprado una línea de colectivo, un grupito de choferes hicimos extensión de tarea, se logró que se pague el salario a todos los trabajadores, y a la semana nos enteramos que el presidente de la empresa se fue a ver un partido de la Champions, la final, el torneo de Roland Garros, y después los 3 partidos de la selección argentina. Entonces quiere decir que embolsan mucha plata y se la están llevando toda. Se calcula más o menos la empresa le está bajando, si uno mira por internet, entre 250 a 300 millones de pesos por mes. Obviamente que acá hay muchos arreglos por parte de los municipios que dejan funcionar los colectivos en mal estado, como mostré en este cartel, se le salen las ruedas, uno toma servicio y están las tuercas flojas. Lo que es la parte instrumental, los relojes no funciona ninguno, no tienen cinturón de seguridad. Hay un montón de falencia por parte del transporte público. Y ni hablar de las condiciones de trabajo que sufre el chofer de colectivo. Porque muchas veces tenemos motor adelante, palanquero, que ya hace un par de años atrás estaba prohibido, tienen que ser motor atrás, caja automática. Y manejamos en esas condiciones. Nos transmite todo el calor del motor, le faltan los burletes. Y bueno, y encima te pegan este aumento que tuvimos entre un 40, la primera parte, y ahora un 40 más. ¿Y a dónde invierte el empresario en los colectivos? ¿Dónde está esa plata? Porque nosotros ponemos en riesgo nuestras vidas también y la vida del usuario.
que viaja todos los días, tranquilamente pueden invertir con un colectivo con aire acondicionado y no lo hacen. El servicio nocturno lo recortaron, estamos laburando modo pandemia hasta las 22 horas, sabiendo que ya se abrió todo. Entonces los chicos que van a estudiar no pueden tomar el transporte público. Les hago una pregunta para los Sí. que nos están viendo. ¿Por qué zona andan los colectivos que ustedes manejan? Les pregunto. Y aparte, ¿hace cuánto que son choferes? Moreno Linier, hacemos Moreno Linier, y bueno, y la 303 hace Morón, Henry Ford, y yo hace 22 años que estoy, entré a los 18. ¿Y vos? También la misma antigüedad que mi hermano, por eso nos conocen por los Messi. Iba a aclarar, por si nadie se dio cuenta, Hacer que eran esta mellizos. entrevista es difícil hacer esta entrevista. Pero, o sea, ustedes con tantos años de trabajar en el transporte público y que, o sea, nadie se las va a contar cómo son las condiciones de laburo y a la presión que con la que cotidianamente tienen que salir a manejar vehículos así, en esas condiciones, que la verdad que no resiste ni una BTV, ¿no? Y que al mismo tiempo la presión que tienen del usuario, ¿no? Que también, porque es una pelea de pobres contra pobres, y no estamos hablando de gente, tampoco de trabajadores que tienen salarios muy altos tampoco, porque vienen también del sector de los colectiveros tratando también de reclamar un aumento salarial, ¿no? Sí. Bueno, nosotros con mi hermano, un grupo de choferes también autoconvocado, lo que se logró el año pasado y este año, que yendo a muchos cortes en la Ruta 23, se logró presionar lo que es a la burocracia sindical, que después Fernández salió a dar un aumento. Pero si los choferes no salían a reclamar ese descontento, el gremio no hacía nada. Y con respecto a la BTV, si vos tenés un auto común normal, no te anda la parte instrumental, no pasás. No te anda un foquito, no pasás. Acá en la empresa pasa todo. Hasta las 12 de la noche estás en la BTV. ¿Y qué pasa si ustedes se niegan a salir con una unidad en estas condiciones? A veces te hacen parte, pero nosotros como ya tenemos mucha antigüedad, informamos la planilla y negamos y nos salimos. Buscamos otro coche que esté en mejor condiciones porque ponemos en riesgo nuestra vida y la de los pasajeros. Pero los chicos que entran nuevos, que tienen un mes, 2 meses, están obligados a salir. Y lo obligan, si no lo suspenden. No, y aprovecho que estamos hablando de Sí. las condiciones de salario. Hace unos días, los primeros días de diciembre, hubo elecciones en el gremio, que es la UTA. Ustedes nombraron a Fernández, él es el dirigente peronista, ya hace muchos años, heredero del trono de Palacios. ¿Ustedes son parte de una agrupación? Sí, agrupación Bordeaux. Bien, y ustedes llamaron a votar en blanco en estas elecciones. Sí, ¿Quieren salimos a contar cómo fueron las elecciones y por qué la propuesta? Salimos a votar en blanco, llamamos a votar en blanco para construir una alternativa que nos represente a los trabajadores del transporte. No apoyamos ni a Agustín Duy ni a Fernández, porque vienen del mismo riñón. Después empezamos a pensar en un grupo que estamos de compañeros, a hacer alianzas con otras agrupaciones que sean antiburocráticas para buscar una alternativa, para recuperar los cuerpos delegados, recuperar el sindicato, porque sabemos que el sindicato está a servicio de las grandes empresas, los grandes grupos empresariales, y también el sindicato también a veces es funcional al gobierno de turno. Entonces salimos con eso. Para los que no conocen, ¿quién es Agustín? Sí, Agustín Duy sería la oposición, que también es peronista, Sí. y que, por lo que sabemos, está apoyado por el sector de la CGT de Moyano. En cambio, Fernández no, y bueno, le quieren, digamos, disputar esa conducción que por ahora ganó Fernández de nuevo, ¿no? Que es el oficialismo. Sí, ganó con un 70% y la oposición con un 30%. Ahí va. Bueno, ahí vemos en pantalla a Agustín Duy, y son, digamos, famoso atornillado a la silla, digamos. Tanto Fernández como Agustín Duy. De muchos años conduciendo el gremio. Sí, tanto Agustín Duy como Fernández eran del mismo riñón de Palacio. Palacio hizo un paso al costado en el 2008 por el tema de hecho de la corrupción. Le dejó el mandato a Fernández
Fernández tenía como mano derecha a Agustín Duy, que lo estaban nombrando recién, que era como era el auspiciante de la organización de lo que viene a ser UTA. 2018 hizo un paso al costado y bueno, todo lo que había comentado era que fue auspiciado por el grupo DOTA para quedarse con el gremio. Acá hay por detrás de todo esto hay mucho negociado por el tema de quién se queda para vender alguna carrocería o, como lo nombró anteriormente, el tema de los seguros. Claro, claro. Y la última pregunta queremos hacerle para reflexionar un poco ustedes cómo creen, bueno, ahí yo contaba una propuesta de Miriam Bregman, ¿no? ¿Cómo creen que podría haber un mejor transporte público que obviamente no solo mejore las condiciones de los pasajeros, sino también de ustedes, ¿no? De los laburantes? Hoy por hoy nosotros que estamos en la calle, que sabemos la gente que viaja y todo, nosotros mismos podemos diagramar la frecuencia, porque sabemos en qué horario pico y qué no. Y ahí le da una solución al tema. Y bueno, y para mí las empresas tienen que invertir más en las unidades, porque estamos en 2022 y manejamos coches sin aire acondicionado, una vergüenza. Te da bronca porque la gente la lleva como ganado. Son colectivos que tienen más de 10 años de antigüedad. Por ley se dice que en provincia tenés que tener 10 años de antigüedad, sacan decreto por el tema de la pandemia, que los empresarios se quejan, que no tienen tantos ingresos, y se extiende la unidad a 12, 13 años. Y eso te puede generar el día de mañana de cometer algún desastre en la calle, matar a alguna persona, y el culpable siempre es el chofer de colectivo. Porque uno no se puede negar, porque si uno se niega a sacar esa unidad, dice que sos piquetero, sos vago, no querés trabajar. Y con respecto a lo que dijo mi hermano con el tema de cómo puede uno mejorar la calidad del servicio público, es también haciéndole pregunta a la gente que vive en la zona, porque muchas veces el transporte público no pasa por barrios porque no hay asfalto, no llega el asfalto. Entonces está bueno también tener una coordinación con la gente, con los estudiantes. Bueno, muchas gracias a los dos, acá a los Messi. Carlos y Alejandro, gracias por venir hasta acá, hasta el estudio, poder compartirnos su experiencia, todo. La verdad que es un tema profundo y amplio, podemos seguir en otro momento también charlando.